Listo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y espectadores en general. El día de hoy nos encontramos con el señor Alfredo Eleuterio Rivas Nolasco. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente de economía en la misma. Buenas Ujú. tardes, profesor Alfredo Nolasco. Es un gusto para nosotros estar aquí con usted y compartir sus conocimientos con nosotros. Y nada, esperemos que esta entrevista sea exitosa y para los espectadores, tanto como para nuestros compañeros, sea útil. Ok. Ok, Bueno, el sin que más, el que le le habla. voy a dar el pase a mi compañero Arriel para que empiece con las preguntas que están clasificadas en preguntas económicas, sociales y políticas. Gracias. Ok, Ok, adelante. como le mencionó mi compañera, yo soy Ariel Camacho. Y una de las preguntas que para empezar esta entrevista es, ¿por qué nuestro Estado no imprime más dinero para pagar las deudas externas que tiene, ¿no? Es una pregunta muy común, pero quisiera saber, cuál es su punto de vista sobre el por qué, si se debe tanto, no imprimir, más dinero y así pagar la deuda, ¿no? Claro, esa sería una solución bastante rápida, bastante sencilla, pero también bastante perjudicial, ¿no? A ver, chicos, se lo puedo empezar a explicar con un ejemplo, ¿no? Ustedes ahorita conocen el valor de los diamantes, ¿no? ¿Son caros los diamantes o no? Claro. Sí, ¿Por, son por- caros, por qué creen que son caros los diamantes? ¿Por qué son tan valiosos? porque son escasos. Son Porque difíciles. son escasos. ¿Y qué creen que pasaría cuando algo abunda? Pierde su Bajaría el valor. precio. Ajá, Pierde su perdería valor. valor. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero es un bien económico más. Ese dinero, así como puede ser pues un kilo de arroz, un kilo de azúcar, es un bien económico más, ¿ya? ¿Y cuál es el precio del dinero? El precio del dinero simplemente es el interés, ¿no? Pero a ver, si nos enfocamos en el dinero como un bien económico, ¿qué es lo que pasa si abundara el dinero? ¿Qué creen que pasaría con su valor? ¿Ah? Como, Disminuiría. Se cae, ¿no? Se cae como todo. cualquier bien económico, empieza a decaer. Por eso los países no pueden imprimir libremente dinero, no lo pueden hacer. La única manera de imprimir más dinero, se llama emisión orgánica, se llama, la única manera de hacerlo es que el país tenga más riqueza. Oye, ¿y cómo podemos tener más riqueza? Por ejemplo, si aumentan nuestras reservas internacionales. Nuestras reservas internacionales es como el chanchito que tenemos, nuestros ahorros, nuestro dinero. ¿Ya? En esa reserva no solamente tenemos divisas, por ejemplo, dólares o euros, ¿no? También tenemos, pues, oro, plata. Si nosotros, por ejemplo, mañana descubrimos, pues, el dorado, ¿no? No sé si han escuchado la leyenda del dorado en el Perú, ¿no? Y Sí. encontramos mucho oro y ese oro lo convertimos en lingote y lo mandamos a nuestra reserva, el Perú ya tiene un respaldo para imprimir más dinero. Pero es una forma sencilla. ¿Y por qué el oro se puede convertir en dinero? Porque el oro también es un bien escaso. Es un bien escaso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra forma que el Estado realmente debería utilizar como mecanismo para imprimir más dinero, ¿no? Lo va a hacer pues a través del incremento de la riqueza en el país, es decir, aumentar el Producto Bruto Interno, producir más. Si el Perú produce más, entonces vamos a necesitar más dinero que pueda ayudar pues a la dinámica de la economía. Es decir, para que esa riqueza que está generando el país, ¿no? También se pueda convertir en dinero circulante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en el país, un ejemplo nada más, esto siempre se utiliza en economía, solamente produce dos bienes, ¿no? Por ejemplo, panes y pescados nada más, ¿no? Y solamente hay 4 unidades de panes y 4 unidades de pescado, por ejemplo, ¿no? Y hay solamente dos personas, ¿no? Y esas dos personas tienen la cantidad de dinero suficiente para consumir esos 4 panes y esos 4 pescados, al precio que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si mañana a alguien se le ocurre imprimir más dinero? Y estas dos personas ya no van a tener el dinero que tenían antes, van a tener más. La primera persona que tiene más dinero va a ir y va a comprar todo, porque tiene que atender sus necesidades. ¿Y qué va a pasar con la segunda? No la va a encontrar. No va a encontrar pues los bienes, porque el país no produce más, ¿no? Entonces va a empezar la pelea de los dos. Los dos van a querer tener primero los bienes, ¿no? Y al adquirir los bienes va a haber pues un tira y afloja entre ellos y seguramente el primero de ellos va a decir, ya, yo te voy a pagar más, así que véndeme a mí tus panes y tus pescados. Eso le va a decir al vendedor, ¿no? Y el otro también va a querer pagar más. Y el vendedor
que sabe del beneficio que puede obtener, ¿qué es lo que va a hacer con el precio de sus panes y pescado? Lo va a subir, lo va a subir, ¿no? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Puede aparecer más dinero, pero va a producir, ¿qué? Inflación, incremento de los precios, ¿no? No es tan sencillo imprimir dinero, ¿no? Lamentablemente, pues en el primer gobierno de Alan García se hizo eso, ¿no? Emisión inorgánica, o lo que comúnmente llamamos pues la maquinita, ¿no? El uso de la maquinita. Profesor, Entonces, disculpe, quería agregar una pregunta a la pregunta que hizo mi compañero Riel. Entonces, según tengo entendido, antes los bancos justificaban los préstamos de dinero como los pagarés con oro, como dice usted, ¿no? Si es que hay un material precioso y eso escasea, entonces puede ser un intercambio, no es como un respaldo del banco. Pero actualmente los bancos generan más dinero de lo que tienen en oro. Entonces, ¿usted creería de que el dinero en un momento podía ser cambiado por una moneda digital, por ejemplo? sí, sí puede ser, pero ojo, los bancos no crean dinero, ¿ah? Los bancos no No crean crean dinero, dinero. no. Los bancos compran el dinero. ¿Y quién se los vende? El Banco Central de Reserva. Ahora, si te refieres a que el banco con los préstamos crean dinero ficticio, eso sí ocurre. Pero hay un ajuste que luego tiene que hacer pues, con el Banco Central de Reserva, ¿ya? Bueno, las reservas finalmente respaldan la cantidad de dinero que está circulando en una economía, ¿no? Convertirlo a una forma de dinero, pues, electrónico, ¿no? Donde, pues, Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Ya, es modificar bastante el comportamiento de una economía, ¿no? Lo que hizo hacer Venezuela hace poco, ¿no? Con todos los problemas que tiene, ¿no? Tuvieron éxito al principio, pero parece que se detuvo bastante, ¿no? Pero sin embargo, el Bitcoin se convierte pues en un bien libre, libre de los bancos, libre de los estados, libre pues de impuestos incluso hasta ahora, ¿no? Por eso es que se le da mucho valor. Y en realidad parece mentira, pero lo conocemos como Bitcoin y vemos muy lejos la posibilidad de utilizarlo como dinero. Pero sin embargo lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en los juegos nada más, ¿no? Hay juegos en línea donde tú tienes que pagar algo para conseguir, no sé, de repente herramientas, armas, escudos, qué sé yo, ¿no? Ese dinero que tú lo tienes primero en tu bolsillo, que puede ser un billete, tú a través de un banco lo vas a llevar a un valor electrónico. Ahí ya está apareciendo el dinero electrónico. Profesor, ¿No? disculpe, yo tengo entendido de que el Bitcoin es como un tipo de banco, pero sin necesidad de que haya un intermediario. Es- Entonces funciona como un tipo de red en el que un montón de computadoras canalizan y todas tienen que tener los mismos dígitos para que no haya ningún fraude. Es como un tipo de sistema electrónico. claro. Y lo de los videojuegos es como si yo estuviera convirtiendo mi dinero real, o sea, por ejemplo, en soles, en la Ujú. moneda del juego, pero pasa a través de un intermediario. Ah, claro, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos ahorita varios sistemas que están llevando nuestro dinero físico real, lo están llevando pues a una forma electrónica. Tú no lo vas a hacer. Para ti va a ser incluso hasta transparente, ¿no? Pero ellos lo van a convertir en electrónico en qué momento. Incluso en Estados Unidos, ¿no? Ya cotizan, ya negocian, ya valorizan el Bitcoin, ¿no? Y ojo, el Bitcoin es un algoritmo, ¿ya? Como lo dijiste, ya hay un dígito de chequeo, hay un montón de controles y se evita justamente pues los fraudes y también pues el mal uso de esa forma de dinero, ¿no? Por lo menos en países como los nuestros, donde todavía pues no es preponderante, no es intenso el movimiento financiero, no lo vamos a ver, ¿no? Pero ya hay países donde se están haciendo, ¿no? En el Asia tenemos a China, Hong Kong, Estados Unidos, ¿no? Y algunos países de Europa también. Profesor, y disculpe la interrupción, más bien hablando del dinero y su distribución, yo tengo una pregunta. Según su perspectiva, ¿cuál es el panorama económico del Perú después de esas elecciones? ¿Considera que el gobierno pudo haber tomado mejores medidas para evitar el decaimiento económico cuando inició la pandemia? A ver, elecciones o pandemia, o son dos cosas. Dos cosas, ¿no? En ese orden podría, sí. Ajá. Ya, ok. A ver, los modelos económicos o las economías de los países a nivel mundial, ¿no? Se comportan de manera similar. Claro, hay países más ricos que otros. Hay países que económicamente son más estables que otros, son más poderosos que otros, ¿no? Pero, como en toda economía, ¿ya? La especulación siempre va a afectar a las economías, ¿no? Siempre va a afectar.
Y no es raro que en política, no es raro que en política quieran meter miedo, ¿no? Entonces, al meter miedo, ¿qué es lo que pasa primero con el comportamiento de las personas? Las personas, ya sin haberse informado, sin haber analizado lo que está prácticamente pues alimentando su conocimiento, empieza a tomar medidas, pues, ¿no? Oye, se va a desdolarizar el sol, lo voy a convertir todo a dólares. Cuando empiezas a hacer eso, el dólar empieza a subir, ¿no? Entonces la especulación básicamente genera todo eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eso ocurrió el año pasado, me parece, o hace 2 años, cuando Estados Unidos vetó a la empresa Huawei, como le llaman, ¿no? ¿Y por qué la vetó? Porque Huawei le estaba quitando mercado, pues, en este caso a Apple, ¿no? A los teléfonos iPhone, ¿ya? Y fíjate qué es lo que pasó ahí, ¿no? Estados Unidos dijo, nunca más, ¿no? O ya no, los teléfonos de Huawei van a tener el sistema operativo Android de Google, ¿no? No lo van a tener, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Huawei? ¿Se quedó de los brazos cruzados? No, no lo hizo, ¿no? Estados Unidos pensando de que eso le iba a beneficiar. Huawei, ¿qué hizo, no? Voy a sacar mi sistema operativo, voy a sacar mi propio store, mi propio Play Store, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces los usuarios no se van a ver afectados para nada, ¿no? ¿Y eso qué hizo? Más que perjudicar a Huawei, perdón, sí, más que perjudicar a Huawei o beneficiar a iPhone, por ejemplo, de Apple, ya, remontó el valor en la bolsa de Huawei, la remontó. ¿Y acaso la ha afectado? No la ha afectado para nada. Y sí, hay modelos de Huawei que ya no usan Android. Entonces, el valor de las acciones de Huawei se elevaron considerablemente. Y más aún, ¿no? No se quedaron contentos con Huawei, le salió otra competencia, Xiaomi, por ejemplo. Y ya están aplicando lo mismo con Xiaomi ahorita, ¿no? Pero todavía no se va a escuchar noticias de eso, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Las especulaciones van a mover las economías a nivel mundial, ¿ah? A nivel mundial, ¿ya? Ocurrió en 1929, ¿saben? ¿Han leído La sobre la bolsa Gran de valores, Depresión? ¿no? Claro, la Gran Depresión. ¿Cuál fue la especulación ahí? La producción. En esa época se producía en grandes cantidades y eran prácticamente las empresas las que definían lo que el mercado tenía que consumir, ¿no? Pero también se creó una bonanza ficticia. Se creó una bonanza ficticia, ¿no? Es decir, la gente pensaba pues que tenía valores y todo, ¿no? ¿Qué pasó con las empresas? Se dieron cuenta pues de que todo lo que habían producido no lo iban a poder vender. No lo iban a poder vender, porque la gente en realidad no tenía riqueza, era ficticio. Y con ello devino pues todo el decaimiento de la bolsa y la Gran Depresión que duró muchos años, ¿no? Y volvió a ocurrir, ¿ah? Volvió a ocurrir. En el 2007, me parece, vino pues la burbuja inmobiliaria también en los Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria también. La gente, pensando que tenía dinero, compraba el crédito, pensando que le iba bien, compraba el crédito. Supuestamente tenían terrenos, tenían edificios, departamentos, ¿no? Pero no valían nada, no valían nada, ¿no? Hasta que reventó ello y pues vino pues la crisis del 2007, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú. Los aspectos políticos. Los políticos cuando se van a enfrentar y sobre todo cuando vienen pues de corrientes diferentes, siempre van a atacar incluso con mentiras a los otros. Y no es nuevo, ¿ah? Cuando acabó el gobierno de Belaúnde perdón, de Alan García, ¿no? Y vino la competencia de Fujimori y Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el APRA? El APRA se alió de inmediato con el fujimorismo, una nueva corriente que solamente estaba respaldado por religiosos, ¿no? Evangelistas y todo. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo el APRA? De inmediato, lo mismo que se ve ahora, empezaron a entregar volantes a toda la población, a hacer publicidad de que con Vargas Llosa iba a haber pues shock, iba a haber caos, iba a haber hambruna y todo, ¿no? Y Fujimori se agarró de eso y dijo, no, nosotros no vamos a hacer shock. Y al final, ¿qué pasó? Vargas Llosa, siendo un buen candidato, teniendo un buen plan de gobierno, no salió elegido, salió Fujimori. Nos engañaron. ¿Y qué pasó después con Fujimori? ¿Aplicó el shock o no? Aplicó el shock. Y ahí nos dimos cuenta que Fujimori no tenía plan de gobierno. Aplicó el plan de gobierno de Vargas Llosa, ¿no? Que no era un plan de gobierno de Vargas Llosa finalmente, ¿ah? Claro. Ya, toda la privatización que vino en el año 90, 91, 92, no fue planes ya de los peruanos, ¿ya?
Eso vino del consenso de Washington, ¿ya? Uno, para hacernos más préstamos, recuperar lo que ya nos habían prestado y sobre todo para dominar más, pues, geopolíticamente todo este territorio, ¿no? Eso es en aspectos políticos, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora, ¿ya? Las especulaciones crean movimientos también, pues, en el comportamiento económico. También lo van a crear. ¿Subió el dólar? Sí, subió el dólar. Oye, pero ¿y qué hizo el Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva, cuando normalmente el dólar se empieza a disparar, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Por qué sube el dólar, creen ustedes? Si hablamos de bienes económicos, como el ejemplo que les puse al principio, ¿por qué sube el dólar? Porque mucha gente lo está comprando, quizás. Demanda, aumento de demanda, ¿no? Claro. Entonces, ahora como más gente quiere, es como si el dólar estuviera escaseando. Es decir, por la escasez sube el valor del dólar. ¿Y qué debe hacer normalmente el Banco Central de Reserva? Debe hacer de que el dólar abunde para que ya no sea tan caro. Es decir, tiene que comprar dólares y meterlos en la economía, ¿no? Para que abunde, pues, y el dólar no suba, pero sin embargo ahora no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, también hay intereses políticos, ¿ya? También hay intereses políticos, pero lo podría hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué perspectivas políticas hay de aquí en adelante? Desde mi punto de vista, yo les puedo manifestar de que son bastante sombrías, de verdad. Gana Keiko o gane Castillo, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar. Uno, ¿por qué? El plan de Castillo no es malo, no es malo, pero va a chocar con gente poderosa, va a chocar con gente poderosa, gente que ha tenido privilegio durante mucho tiempo y que no le va a dar su apoyo. Y ese apoyo se va a ver visto también en el Congreso, donde no tiene mayoría, ¿no? Entonces, a él lo pueden vacar rápidamente. Si mañana de repente insiste, ¿no? Con un plebiscito, con un referéndum para cambiar la Constitución, de inmediato le van a cerrar el camino, de inmediato. Y eso va a generar inestabilidad política. Es más, lo ¿Ya? pueden vacar. Claro, más aún, ¿no? Ahora, él puede decir, pues ya, no me van a dar la confianza, una, dos, tres veces cierro el Congreso. ¿Y quién cree que va a pasar con ello? ¿La va a tener fácil? No la va a tener fácil, ¿no? ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿y en el modelo social del mercado, o sea, el modelo social del mercado ha funcionado en estos últimos 20 años o usted cree que es necesario una mayor intervención del Estado para promover el dinamismo económico? No, a ver, mira, los modelos económicos que son tres, ya las economías capitalistas o de mercado, como le llaman, las economías pues centralizadas o comunistas, como quieren llamarlos, socialistas propiamente, o las economías sociales de mercado, ¿no? Eso ha evolucionado a lo largo del tiempo. El comunismo funcionó en una época, en un contexto distinto al que funcionó pues el capitalismo. Lo que pasa es que en defensa de nuestra libertad, nosotros no queremos que nadie nos controle y eso está bien, así debe ser. El comunismo hizo eso, controló todo de la gente, controló lo que tenía que comer, controló cómo se tenía que movilizar, controló cómo tenía que generar riqueza. Funcionó en una época y en algunos contextos, en algunos países, ¿no? China, Rusia, ¿no? Funcionó. Pero estamos en épocas en las que eso ya no resulta. ¿Y por qué funcionó hace mucho tiempo, no? Es como si te trasladaras pues al medioevo, ya a la era medieval, ¿no? Y donde habían pues monarquías que controlaban todo. Pero ¿qué pasaba? Las personas, ¿ya? Asumían que sus libertades estaban restringidas y tenían que someterse pues al amo, al rey, a los señores feudales, etcétera. Porque además ellos le daban todo lo que ellos necesitaban comida, tierras para trabajar, todo, pero no generaban riqueza, no tenían libertades, ¿no? Pero luego ya el hombre empieza a luchar por su libertad y viene la Revolución Francesa, ¿no? Un hito que cambia pues la historia, ¿no? Y ya se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces las personas ya luchan por su libertad. Ya no era tiempo del comunismo, pues, ¿no? Ya, ni del socialismo propiamente, ¿no? Entonces, ya también con el desarrollo del capitalismo, del liberalismo, ¿ya? Que tuvo éxito, ¿por qué? Porque apuntó a eso, a la libertad de las personas, apuntó a la libertad de las personas, ¿no? Y fíjate, ¿ya? ¿Dónde surge el capitalismo? En los estudios que hizo, pues, Adam Smith. Adam Smith era un filósofo social, él estudiaba el comportamiento de las personas y se dio cuenta de algo muy sencillo, ¿no? Que lo que mueve a las personas para lograr algo
No es pues el compañerismo, no es que mi comunidad esté bien, no, es el beneficio propio, es lo que mueve a las personas, ¿ya? Y todos tenemos ese afán de lucro, todos los tenemos, ¿no? Entonces, si tú le das esa libertad a las personas, ¿no? Basándote en la libertad por la cual él lucha y el afán de lucro que tiene, todos van a querer producir, todos van a querer producir, todos van a querer generar su riqueza. Y ahí ya estiva el éxito del capitalismo hasta ahora. Dime, dime. Profesor, disculpe que le interrumpe. Tengo una pregunta con referente a las propuestas de Castillo en el ámbito económico. ¿Considera que es una buena solución el cierre de la importación de algunos productos como la papa, el arroz para el incremento del consumo nacional? Ya. A ver, yo sí considero que sí, pero solamente algunos productos, ¿no? Y mira que nos enseña la economía desde hace mucho tiempo, ¿no? Países que tienen ventajas comparativas o competitivas deben aprovechar eso. ¿Nosotros somos buenos productores de papa o no? No somos. Lo hemos sido buenos productores de algodón, lo hemos sido buenos productores de arroz, y así muchos productos. De minerales, tenemos minerales, ¿no? Pero eso se produce, no se extrae. Y lo mismo con el gas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento económico de la riqueza con la que hablamos y que quisiéramos generar más dinero? No lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos una estructura productiva primaria. La mayor cantidad de la riqueza que genera el país depende de una estructura productiva primaria. ¿Qué es la estructura productiva primaria? La extractiva, la de explotación de los recursos naturales, ¿no? Es decir, sacamos, por ejemplo, el cobre como piedra y lo vendemos como piedra. Y luego nos venden cables de cobre ya fabricados a mayor precio. Cuando se va esa materia prima a otro país, en ese país se genera valor agregado, en ese país se genera empleo, y en ese país se genera ya riqueza. ¿Y por qué nosotros no desarrollamos una estructura productiva secundaria? Es decir, que tengamos más industria. Generaríamos más empleo, generaríamos más tributos para el Estado, generaríamos más riqueza para el país. Y ya podríamos hablar no solamente de crecimiento económico, sino también de desarrollo económico, que es lo que le falta al país, ¿no? El arroz, la papa, ¿no? Y así como otros productos que el país produce, sería bueno ya que se le dé más impulso, pero sin embargo no debería prohibirla, no debería prohibir la importación, porque debemos seguir siendo libres en elegir, ¿no? Porque mientras más variedad tú tengas, ¿no? Va a ser mejor para el consumidor, el precio va a tender a bajar, ¿no? Pero desarrollemos pues nuestro país, ¿hasta cuándo vamos a estar con estructuras productivas primarias, ¿no? No sé si se han expresado bien o no, pero yo he escuchado al economista Pedro Franque, ¿no? Él ha dicho, ¿no? No vamos a cerrar las importaciones. De repente Castillo no se supo expresar bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es apoyar a la producción nacional y vamos a poner algunos controles portuarios a esos productos para proteger la industria nacional. ¿Ustedes sabían que los textiles en el Perú sigue siendo protegido? ¿No? ¿Saben o no? ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si le abriéramos las puertas libres de aranceles a los textiles chinos? ¿Qué creen que pasaría con Gamarra mañana? Desaparece. Desaparece, pues. Desaparece, ¿ya? Incluso ya hay muchas empresas chinas que hacen dumping, aplican su precio dumping acá, hasta ahora. Pero sin embargo, pues terminan siendo denunciadas y dejan de meter sus productos por precio dumping, ¿no? Profesor, disculpe que le interrumpa. También tengo una pregunta diferente, va a otro ámbito, que es, ¿por qué cree usted que el 60% de las empresas son informales? ¿Considera que el problema de la informalidad no reside en el proceso de formalización, sino en cumplir con los requisitos para permanecer en la formalidad? Ya, ok. Hernando de Soto, que fue candidato justamente para estas elecciones, él escribió en los años, a fines de los 80, 90, una obra del Otro Sendero, ¿no? Él hizo un estudio con otras personas respecto a la informalidad en el país, ¿no? Y uno de los orígenes que él atribuye, pues, a la informalidad, justamente es, ya, la falta de apoyo del Estado. Es decir, la mano del Estado no ha sido suficiente como para crear, ya, la suficiente cantidad, disculpe la redundancia, la suficiente cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el Estado, principalmente, en su papel, pues, de
gestor, ¿ya?, de la economía, no importa cualquiera sea el modelo que hayamos tenido o que tengamos, ¿ya?, no ha sabido, pues, ¿no?, ¿ya?, manejar, gestionar, controlar todo eso. Ya sea, pues, que las empresas privadas creen los puestos de trabajo, ya sea que el Estado lo cree, o que de repente se le dé facilidades a la gente para que pueda, pues, promover un emprendimiento y generar su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como la gente no encuentra empleo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que salir a crear su propio empleo. Y de ahí surge, pues, la informalidad, aunque tiene muchas causas, ¿ah? Una de ellas también fue el terrorismo. Otra de ellas fue, pues, que no se trabajó adecuadamente en la descentralización, ¿no? En los años 80, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, ya se hablaba, pues, de la regionalización, la descentralización, y con bombos y platillos ya lo pusieron, pues, en las noticias y todo. Al final quedó en nada. Lo único que tuvimos, ¿qué fue? Gobiernos regionales. ¿Y para qué sirvieron? Simplemente para repartir el dinero, para repartir el presupuesto. Le das 50 millones de soles para que haga obras y no las utiliza, o desaparecen, ¿no? O desaparecen. O de repente las 50 utilizan 10 nada más. Oye, entonces, ¿para qué pediste 50? O inflaron los precios. Claro, ojo, el Estado tiene esa responsabilidad, ¿ah? Tiene que generar un presupuesto para que haga obras, para que gaste. ¿Ya? Es la única manera de generar desarrollo. Sí. Sí, ¿te escucho? Me refiero a que los gobiernos regionales no dan informes. Sí, tiene que dar informes, ¿ya? Pero de ahí salen, pues, las denuncias de corrupción, de robos y todo, pero vamos mejor a la parte esa de que no estamos en capacidad de generar producción para el país. Me pide 50 millones de repente para hacer carretera, para apoyar a los productores de algodón, para remontar de repente una cooperativa, algo, y de los 50 millones terminan utilizando solamente 10. Es decir, no hacen nada de lo que querían hacer. El Estado tiene que gastar, por eso hace su presupuesto, ¿no? Y es mejor gastar en algo que produzca o en infraestructura para la producción, que simplemente gastarlo, pues, de repente en, no sé, en regalías, en arreglitos, esas cositas que no ayudan nada, ¿no? Es como la economía familiar, ¿no? Disculpe que lo interrumpa. Vamos a pasar a la temática de preguntas sociales. ¿Ya? Y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que el terror mediático que existe actualmente por parte de los diferentes medios de comunicación con respecto a la actual coyuntura afecta la paz mental de los ciudadanos peruanos? ¿Perdón, afecta qué? La paz mental de los ciudadanos peruanos. Por supuesto que afecta. Y está en relación directa con el nivel de formación de las personas, ¿no? Es decir, mientras tenga menos formación o menos información, si es que no estás acostumbrado, pues, a leer, ¿ya? Obviamente va a caer más tu miedo, es decir, vas a sentir más miedo, ¿no? Bueno, relación inversa sería, ¿no? Mientras más terror te mete, ¿no? Mientras más terror te mete, ya, tú te la vas a creer porque tienes menos información, ¿no? O no te has informado adecuadamente, no te has formado adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, dentro de las carreras, ¿no? Es una universidad particular, ¿no? En las universidades nacionales ya se tuvo que meter ya los cursos de realidad nacional. No sé si ustedes lo llevan ya, me parece que sí, ¿ya? ¿No llevan realidad nacional? Ahí le tiene que dar, El curso es de análisis social, político y económico. También, ya, claro. Ya, ahí te tiene que dar un enfoque social y geopolítico de la situación del país. ¿Uno para qué? Para que tú salgas con criterio, y sepas cómo funcionan, pues, los poderes en el país, ¿no? ¿Cómo funcionan los poderes en el país? Ya, entonces, dime. Ahora le quiero hacer una pregunta que bueno, nos ha afectado a muchos. ¿Y quiénes son los menos afectados en esta crisis económica que estamos presentando? Ya sea por la pandemia o por lo político. Quiero saber quiénes son los que son los menos afectados, ¿no? Tras esta crisis. A ver, hay varios aspectos, ¿no? Si se refiere, pues, a la parte emocional de la cual tu compañero hizo mención en su pregunta, obviamente los menos informados, ¿no? Aunque suene feo, aunque suene mal, los más ignorantes van a ser los más afectados. Y a nivel económico, ¿quiénes van a ser los menos afectados?
Obviamente los que tienen capacidad económica. La clase media, una parte, la clase media alta en todo caso, y obviamente pues quienes tienen mucho dinero, ¿no? Ellos van a ser menos afectados. Esta pandemia nos ha desnudado completamente, ¿no? No tenemos atención médica adecuada, no tenemos plantas de oxígeno, se lo dejamos al mercado y el mercado no supo responder, ¿no? ¿Y cuáles serían las mejores estrategias para superar la pobreza? ¿Qué opciones, cuáles serían las mejores opciones, no? La mejor opción es producir más como país, ¿ya? A ver, ¿cómo el país produce más? Incrementando su capacidad productiva, que hayan más empresas. Por eso ningún político en la actualidad se va a negar a la inversión, ¿ya? No se van a negar a la inversión, ¿no? Qué bueno sería pues que la inversión venga de los propios peruanos, qué bueno. Pero las grandes inversiones van a venir del extranjero. Ninguno se va a negar a eso, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, lo que dice pues el socialismo del partido de Pedro Castillo, ¿ya? Dice, no, sí, está bien, inversión pero con reglas claras. Y eso es cierto, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Chile, ¿no? En Chile, el país, ¿no? Se quede con el 70% de la riqueza del cobre que sacan de sus minas y solamente el 30% se lo lleva la empresa privada extranjera. Y en el Perú pasa todo lo contrario. Cerca del 90% de la riqueza se lo llevan los extranjeros y se queda el 10% acá. Y es más, como ellos producen, porque así lo dice la Constitución, ellos están aportando a la economía, al Producto Bruto Interno, entonces te vamos a ayudar condonándote deudas tributarias. Al final, no pagan casi nada de tributos y se ven muy beneficiados. Y encima, el Congreso, ¿no? Emite también condonaciones, ¿no? Ese dinero bien pudo haber servido, por ejemplo, en esta pandemia, para de inmediato crear, por ejemplo, plantas de oxígeno, para de inmediato construir más hospitales que puedan atender directamente el COVID, ¿no? Pero no teníamos el dinero, pues nos tuvimos que Claro. endeudar más. Profesor, y yendo un poquito a lo social, ¿usted considera tal vez que los programas sociales, subsidios y bonos cumplen su objetivo? Hemos tenido tantos bonos durante esta pandemia y usted tal vez considera que el Estado debe seguir protegiendo a las personas vulnerables o quizás pueda cambiar eso. Ya, a ver, chicos, de los dos candidatos que quedaron finalmente, o bueno, si se acuerdan de la primera vuelta, de todos los candidatos que había, ¿hubo alguno que no habló de bonos? ¿O por ahí uno dijo, no, bonos no? Todos, en realidad, Todos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Una opinión por nada la más, chicos. necesidad. Ya, ese es un aspecto pues social. Está Yo muy creo bien, ¿ya? que, no sé si estoy Por los equivocada, votos. pero considero de que podría ser sobre todo por el populismo, ¿no? Porque es lo que la gente está esperando, recibir Ya, bonos y todo ello. claro. Entonces yo considero que podría haber sido ese un punto, el populismo. Así es, por el bono. Pero ¿saben por qué lo hicieron sobre todo? Porque sabían que lo podían hacer. Es decir, coger dinero de nuestras riquezas y dárselo a la gente. Pero ¿qué significado tiene eso? En economía hay 4 agentes, ¿no? La familia, las empresas, el Estado y el sector externo, ¿no? ¿Saben realmente de esos 4 agentes quién realmente es el motor de la economía? Es decir, la que mueve realmente la economía. ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? ¿Las empresas, las familias o el Estado? Para no hablar del sector externo, ¿no? La familia. A ver, Las familias. Las familias, ¿no? A través de su consumo son los que realmente mueven la economía. Es el principal agente de la economía, ¿ya? Es el principal agente. Entonces, si tú agarras la riqueza que le pertenece a todos los peruanos y se las das a la familia, ¿qué vas a hacer con el consumo de la familia? ¿Vas a aumentarlo o no? Lo vas a aumentar y con eso la economía se empieza a reflotar. Por eso lo pueden hacer, ¿no? Pero en esta segunda vuelta, después de la pandemia, después del endeudamiento, los bonos ya no funcionan. ¿Por qué? Porque nos vamos a endeudar más, pues, nos vamos a endeudar más. Sí, dígame, a ver, me querían hacer una pregunta. Yendo a un ámbito más de salud y pandemia, ¿usted considera o usted cree que a finales de este año toda la población podría ser vacunada o es una fantasía? Va a depender de muchos factores, chicos. A ver, la vacuna, para empezar, deben estar informados ustedes, no es la solución, ¿ah? Lo que va a hacer la vacuna simplemente es evitar la propagación, como se estaba dando antes, ¿no? ¿Ya? Pero estando con vacuna,
Si tú tienes un sistema inmunológico débil, te puede afectar y te va a afectar, ¿no? Entonces, decir que a fin de año ya vamos a estar de repente libres de la pandemia, de verdad que sería bastante atrevido decirlo. Una, ¿por qué? Porque siguen saliendo las cepas, no sabemos cómo va a transformarse el virus, ¿no? Y nos puede terminar afectando, Es ¿sí? una enfermedad que está en constante evolución, que siempre hay También. algo nuevo que saber sobre esa enfermedad. Por eso, con respecto a la pregunta de mi compañera, pues yo también creería que salvarnos de la pandemia a fin de año es algo, es una, es una fantasía, ¿no? No creería, la verdad. Claro, hay muchos factores, ¿no? Uno es el comportamiento, obviamente, del virus, ¿no? Que para decir, pues, que es algo que no tiene vida, se comporta como algo que tuviera vida, ¿no? No es predecible. Eh, ya, otro es que no sabemos, pues, si las vacunas realmente van a ser efectivas. Hasta ahora nos vienen diciendo que sí, pero viene una nueva cepa, ya no va a ser efectiva la vacuna, ¿no? Ahora, países como el nuestro, ustedes deben tener conocimiento de esto, somos un país, ya, para decirlo de alguna manera, pues, un poco informal, ¿ya? En otros países, por ejemplo, las personas cuidan mucho su salud y ellos entienden qué importante es tener un buen sistema inmunológico. Ellos se alimentan bien, ¿no? En un país como el nuestro, donde hay tasas altas de obesidad, por ejemplo, donde hay tasas altas, ¿no? En el consumo de alcohol, de tabaco, etcétera, ya, definitivamente, pues, estamos creando, o mejor dicho, estamos generando una población, ya, que no va a ser inmune a las enfermedades. ¿Quiénes son los primeros afectados en esta pandemia? Los que tienen sistema inmunológico bajo o los que tienen problemas, pues, de obesidad o de repente enfermedades, pues, complicadas como la diabetes, ¿no? El cáncer, otro tipo de enfermedades, ¿no? Profesor, Es disculpe, y difícil ya para... dime. No, no, termine para Ya, para poder terminar nada hacer mi más, pregunta. es difícil decir si a fines de este año vamos a estar libres de la pandemia, ¿no? Bueno, para ya terminar con las preguntas del ámbito social y ya que estamos hablando acerca de la pandemia, ¿no? Que es algo, la verdad, igual que las elecciones nos tienen en incertidumbre porque como dice mi compañera Ariel, es una enfermedad que va evolucionando, ¿no? Y cada día tenemos que enterarnos de ella y acerca de novedades. ¿Cómo definiría usted la situación actual del Perú? A ver, varios aspectos, políticos, económicos, sociales, todos. En el aspecto social. En el aspecto social, a ver, somos un país que no está acostumbrado al ahorro, menos a la inversión, ¿no? Entonces, los aspectos políticos, económicos o cualquier crisis que se venga, ya sea pues económica o de la salud, ¿no? Nos va a afectar. Socialmente somos muy vulnerables, ¿ya? ¿En qué aspecto, no? Por ejemplo, dos candidatos ahora han generado una división tremenda en el país, una división tremenda en el país, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo publicar algunas cosas en el Facebook, ¿ya? Y a veces espero pues una respuesta alturada, ¿no? Y un montón de cuentas falsas te terminan pues insultando, mellando, sin ningún argumento, tratando de bajarse pues tu opinión, ¿no? Pero bueno, hay por montones, ¿no? Hay por montones. Bueno, socialmente, reitero, no somos un país pues que pueda responder adecuadamente ante cualquier crisis, ¿ya? Es decir, políticamente, económicamente, ¿no? Siempre vamos a vernos vulnerables, ¿no? Siempre nos vamos a ver vulnerables. Aunque no es un aspecto que quisiera tocar porque es bastante delicado, ¿no? Basta ver pues nuestro nivel de creencias, ¿no? Nuestro nivel de creencia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy muy apegado a las religiones, ¿no? ¿Ya? Podemos hablar de agnosticismo, de ateísmo, lo que sea, ¿no? Pero en países como el nuestro, ¿no? Donde hay altos niveles de creencias religiosas, ¿ya? Suele ocurrir eso, ¿no? Suele ocurrir eso, ¿no? Claro, Porque es un cree país que pluricultural, ¿no? claro, claro, no solamente estoy hablando de la religión católica, en
en general, incluso pues en los Andes, las personas que adoran a los apus, etcétera, ¿no? Todos son cristianos. Eso está bien hasta cierto punto, ¿no? Pero ya llega pues una parte en que algunas religiones se aprovechan de ello, ¿no? Para mí, por ejemplo, la religión no debería participar en política, no debería participar, ¿no? El Estado Profesor, debería seguir apoyando a la religión, tal vez, pero si apoya una, que apoye a todas. Dime, dime. sí, justo usted ahora que ha mencionado el tema de lo político, como todos sabemos, el día de ayer pues se llevaron las elecciones a la segunda vuelta. Ya tenemos, tal vez no resultados oficiales, pero sí más o menos al 95% y pues quien va llevando la delantera en este caso es Castillo, de Perú Libre. Mi pregunta es la siguiente, ¿el efecto Castillo seguirá incrementando la incertidumbre del empresario peruano? ¿Seguirá subiendo el dólar y con ello la canasta básica o solo es temporal y pronto se va a regularizar todo? Y la otra pregunta que tengo es si es que usted considera la instauración de gobiernos de izquierda en países latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, Colombia, Bolivia, ¿no? Como una tendencia o es solo una desafortunada casualidad. Ujú. Lo mencionó un analista social y político hace algunos días, me parece la semana pasada, no pertenece a ningún partido, ¿ah? Él habla, por ejemplo, de un chupo que tenía que reventar. ¿Y cuál es ese chupo que tenía que reventar? ¿No? Las personas olvidadas, las personas de la sierra, de la selva. Esas personas que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al desarrollo, ¿no? Yo he tenido oportunidad de viajar pues a Espinar en el Cusco por un trabajo y ahí uno puede observar en carne propia cómo la gente padece, no tiene oportunidades para nada, ¿no? Así como ocurrió con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Esa gente ha seguido olvidada desde siempre ha estado olvidada. Entonces, cuando surge por ahí alguna voz que reivindica, ¿no? Todos sus reclamos, entonces surge esto, pues, un completo desconocido, ¿no? Que por ahí realza, pues, las voces de los Andes del Perú, de todo ello, y empieza a tener, pues, aceptación. Empieza a tener aceptación. Más allá del aspecto de la tendencia política, izquierda o derecha, lo que sea, ¿no? Pueden funcionar en los países siempre y cuando detrás no tengan a la corrupción. Le pasó a Rafael Correa en Ecuador, de tendencia izquierdista, social de mercado, ¿no? Y tuvo éxito. Ustedes sabían que en el norte del Perú, ¿no? Y en el sur de Ecuador es donde más golpea el fenómeno del niño cuando viene. Desde hace 15 o 20 años más o menos, cuando eso ocurre, Ecuador prácticamente no se ve afectado. ¿Y por qué? Y en cambio en el Perú, Tumbes, Piura por ahí cercanía, terminan totalmente devastados. ¿Por qué? Porque Rafael Correa hizo obras para que esas zonas de su país no se vean afectadas, ¿no? Bolivia, que tiene menos gas que nosotros, ¿no? Vende el gas más barato a su población y nosotros pagamos pues un gas muy caro. Incluso los mismos pobladores de Camisea en el Cusco tienen que cocinar con leña, con combustible, teniendo bastante gas. Ojo, no digo que una tendencia izquierda o derecha ya o capitalismo o socialismo sea mejor que otro. Lo puede hacer y todo depende pues de la voluntad y básicamente todo depende pues de la corrupción que no se enquiste pues en los gobiernos. Y lamentablemente, pues en el país, ¿ya? Venimos padeciendo de ello, no 30 años como lo dicen algunos por ahí, ¿ya? Eso viene desde los 60, 70, incluso desde hace más de 200 años, ¿no? De que tuvimos nuestra independencia, ¿no? ¿Ya? Entonces es ahí siempre una lucha de clase finalmente donde algunos pues quieren tener beneficios, quieren tener privilegios, ¿ya? Y simplemente pues relegan al resto. Y eso es lo que ha pasado en el país, ¿no? ¿Ya? Ahora, la tendencia, pues, política, lamentablemente, pues, ya, los grupos de poder son los que controlan la información, ya, y no estamos informados realmente, ¿no? Si tú le preguntas por ahí a cualquier analista que defiende de repente, pues, la derecha y capitalismo, pregúntale sobre Rafael Correa, pregúntale sobre Evo Morales, pregúntale sobre Pepe Mujica, te van a decir que son gobiernos, pues, ya de fracaso, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Disculpe que me interrumpa.
Tengo una pregunta. ¿Usted conoce a Álvaro Vargas Llosa, la situación que tuvo con Fuerza Popular, de que él es un periodista liberal y Sí. prácticamente se lo trajo para que esté apoyando al partido de Fuerza Popular? Y mi Ujú. pregunta es, ¿considera que justo el manejo que hacen los partidos políticos a las grandes masas a través de figuras públicas sea correcto? Éticamente no es correcto, porque las figuras públicas finalmente ya logran pues tendencias, como lo hicieron pues estos jugadores de la selección, ¿no? ¿Ya? Como lo hicieron ellos. Lo mismo pasaba pues con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa es un personaje pues internacional, reconocido, nuestro premio Nobel y todo, ¿no? Y es curioso pues que antes estaba en contra del fujimorismo, pero sin embargo ahora está a favor del fujimorismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay en el fondo? Realmente la defensa pues, de un modelo económico, ¿no? Un modelo económico. Yo no digo que el sistema capitalista o liberal sea malo, ¿ah? Pero mientras esté enquistado por la corrupción, nunca va a cambiar, ¿no? Es decir, los beneficios van a seguir dándose para un lado y no para el resto, ¿no? No para el resto. Y cuando hablo de beneficios no estoy hablando pues de regalarle las cosas a las personas, ¿no? Sino que de repente pues ya los pobladores de las comunidades más alejadas de la sierra, la selva, tengan oportunidades, tengan acceso a la educación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Pedro Castillo habló del ingreso directo a las universidades, de inmediato empezaron a tacharlo, que no es posible que aquí por allá, ¿no? Pero ese modelo ya existe en Argentina desde hace mucho tiempo y ha sobrevivido a los gobiernos argentinos liberales, los de izquierda y todo, ¿no? Ahora, no es pues regalarte el ingreso, no es eso, ¿ah? Sino que ya no vas a dar un examen de admisión. Pero para que eso ocurra, nuestros alumnos tienen que salir preparados desde el colegio para la universidad y eso no ocurre ahora. No va a ser de inmediato. Profesor, No, disculpe, y ya que menciona a Castillo, yo tengo una cuestión acerca de ello. ¿Usted cree que se pudo haber evitado el hecho de encontrarnos con los actuales dos candidatos? ¿Cuál es su opinión al respecto? sí se pudo haber evitado, pero es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque, ¿por qué estas personas llegan a esos puntos, no? Porque llegan a adquirir cierto liderazgo. Y aparte también la prensa los puede realzar. Los puede realzar, ¿ya? Ustedes sabían que tuvimos, pues, algunos futbolistas que terminaron siendo alcaldes de algunos distritos de Lima, ¿no? Claro. Orsay. Futbolistas, ¿no? Ajá. El mismo, no recuerdo el chico, este arquero que postuló Orsay. también. Orsay. Forsyth. No, yo me refería a otro antes, ¿ya? Hay otros futbolistas que antes han sido alcalde. Ya, Forsyth también fue alcalde, ¿no? Sí. Sí. Ya, él, por ejemplo, ¿no? Tiene un padre, ¿no? Reconocido, pues, embajador, ya muy buen político, a mí me parece bastante honesto su papá, ya, pero sin embargo, él no ha crecido en esa cuna política, ¿no? Porque bastaba, pues, escucharlo, ¿no? Ustedes no sé, ustedes escucharon su palabrita, la mismocracia, ¿no? La mismocracia. Pero bueno, y incluso había cosas, pues, que no sabía responder adecuadamente. Probablemente él tiene carisma y eso es lo que se necesita de un líder para empezar, ¿no? Pero también se necesita conocimiento para cuando tengas que llevar a la gente, ¿no? No le engañes o no la desilusiones finalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, a nivel político, ¿ya? Vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar de todo, ¿no? Teniendo mejores candidatos, personas de repente que han aportado más a su país, ¿no? ¿Por qué terminamos con ello? Porque mediáticamente la prensa, pues no, el poder económico de la prensa los termina poniendo en ese lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, no Claro. comprendo por qué en este país una persona que ya está acusada, a la espera simplemente de una sentencia, pueda postular en el país. ¿Qué La es lo que va a pregunta que todos pasar? nos hacemos. ¿Qué va a pasar si Es algo Keiko, que todos se preguntan en realidad. qué pasa si Keiko entra de presidente, ¿no? Gracias a la Constitución, ella va a estar ahí 5 años sin que la toquen, porque la Constitución solamente dice, te podemos sacar por dos motivos, por incapacidad moral, es decir, por ejemplo, si fugaste del país sin permiso del Congreso, ¿ya? O por traición a la patria. Ella va a estar feliz, pues, y no se imaginan lo que puede hacer, pues, en 5 años, ¿no?
¿Cómo es posible que teniendo pues docentes y de diversas universidades, e investigadores bastante cultos que han aportado bastante a la cultura peruana, no estén en la posición donde está ahorita Pedro Castillo? No es una crítica a Pedro Castillo, porque al final todos deben tener esas oportunidades, ¿no? Pero Pedro Castillo no tiene Claro, preparación, no tiene preparación. Por eso se ha tenido que claro. rodear de gente, entre comillas, pues, muy formada. Por lo menos, académicamente se ve que están formados, ¿no? Pero también los tiene que ir. Pero lamentablemente, pues, muchos de ellos en ambos lados están con denuncias, algún tema de corrupción, ¿sí? Y ahora, la siguiente pregunta que le quiero formular es, ¿cómo se debe afectar la economía de un país tras una crisis política? Tras una crisis política, ya. Mira, situaciones como esta no las hemos vivido antes, por lo menos en mi existencia política, ¿no? Hablando pues de las elecciones en las que he tenido que participar como votante, ¿no? En esta oportunidad se ve más división pues de la ciudadanía, ¿no? Se ve más división. ¿Cómo afrontar lo que venga más adelante, ¿no? Los políticos tienen que tener la suficiente hidalguía para empezar a pensar en el país como un todo y no como el país de algunas élites. Porque si no, nada va a cambiar. Nada va a cambiar, ¿no? En la época de Juan Velasco Alvarado, él era un militar, pero sin embargo, habían otros militares con poder también alrededor de él, que incluso lo podían pues también sacar, ¿no? Tal y como lo hicieron también un golpe de Estado, ¿no? Pero ¿por qué los otros militares no se atrevieron a rechazar ya la posición de Juan Velasco Alvarado? Porque tenía un apoyo mayoritario de la población. Y no es que él haya sido un gran líder, ni siquiera era carismático, ¿no? Sino que es esa gente olvidada, pues. Es esa gente olvidada. ¿Por qué creen que Sendero Luminoso avanzó hasta donde pudo avanzar? Porque justamente ellos iban a reivindicar a esa gente olvidada. Lamentablemente, pues se fueron por un mal camino, ¿no? Pero bueno, es que trataron de copiar las revoluciones en otros países de otras épocas, de otras realidades, y quisieron aplicarlas acá en el país. La quisieron aplicar. Profesor, No funciona. Digo, para culminar esta parte de la sección de política, ¿usted cree que es viable la ley acreditada por el Congreso con respecto a las AFPs? ¿Cree que sea viable esta ley o podría la del, perjudicar a la economía? Las la del- AFPs. la del retiro de los fondos, Ajá. ya. Ahí hay que verlo de diferentes puntos de vista, ¿ya? A ver, primero, como un simplemente contribuyente de las AFPs, ¿no? Tú haces tus cálculos, ¿ya? Así como funciona en Chile también, terminas aportando pues 30, 40 años, ¿sí? Terminas aportando, y hablemos pues de un salario promedio, de repente pues 1.500, 2.000 soles, ¿no? ¿Sabes cuánto va a ser tu pensión ya cuando te jubiles a los 65 años? Como actualmente lo dice la ley. Tu pensión va a ser en promedio 200 soles. Sí. 200 soles. Y es así como gana la mayoría de las personas en el país, ¿ah? Claro, quien aporta más, obviamente va a Descuentan recibir más. más. Claro, también te descuentan más. Pero ojo, ese dinero de las AFPs, el contribuyente lo ve simplemente como un fondo que podría o no podría ganar rentabilidad. Y luego ahí viene la trampa de las AFP, ¿no? Ellos invierten todo ese dinero. Y si lo meten a las bolsas, por ejemplo, ¿ya? Y ganan dinero, ganan ellos mucho dinero y también ganan los contribuyentes. Eso es bueno. Pero si pierden dinero, ellos no pierden. Quienes pierden son los contribuyentes, porque nosotros somos prácticamente los inversionistas. Ellos están manejando nada más nuestro dinero. Y ahí está la trampa, pues. Y es lo que desde hace tiempo muchos políticos quieren hacer. No es del grupo de Pedro Castillo, ¿eh? Eso ya viene ya de los congresos anteriores. Quieren cambiar ello, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, si vas a tener una pensión de 200 soles, ¿no? Y ahorita estás padeciendo tú problemas económicos, ¿acaso no quisieras sacar tú ese dinero o de repente parte de ello? Sí, o seguramente sacas todo tu dinero y lo metes en una inversión que seguramente te va a dejar más ganancias, ¿no? Lo que se procura hacer con el cambio del sistema de pensiones en el país es unificarlo, ¿no? Que no exista pues una ONP, que no exista una AFP, ¿no? Si no quieren unificarlo. Y repito, eso no viene pues de la concepción del grupo que apoya a Castillo, ¿ah?
ya viene desde antes, ¿no? Y hacer, pues, un sistema que genere, pues, mayor rentabilidad para los aportantes, ¿no? Mayor rentabilidad. Lamentablemente, Muy pues, bien. ese dinero, más allá, pues, de estar en manos de buenos gestores, está en manos, pues, de corruptos, ¿no? El dinero que le entregó, pues, Dionisio Romero a Keiko Fujimori, no era dinero de Dionisio Romero, ¿no? Era dinero de los aportantes, ¿no? De los aportantes. Pero bueno, ese es ya un tema aparte que se desliga de tu pregunta, ¿no? Así es. Muy bien, Pero compañeros, es todo aquí. Aquí culmina nuestra entrevista. Profesor, agradecemos su tiempo y disposición. Ha sido todo un gusto tenerlo con nosotros, compartiendo sus conocimientos y esperemos que haya otra oportunidad. ¿Algo que acotar, compañeros? Muchas Muchas gracias, la verdad, profesor. sí, Gracias por su tiempo, de verdad, por su disposición y por explicarnos toda la situación que actualmente se está viviendo en el país, tanto en lo social, político y económico. Muchas gracias por su tiempo y tal como mencionó Shirley, tal vez en una próxima entrevista también para que nos pueda ayudar y seguir compartiendo sus conocimientos con nosotros. claro, con Gracias. gusto, chicos, con gusto, ¿ya? Bien. muchas gracias. 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 Cuídense, Hasta luego. cuídense, Gracias. cuídense, chicos. Estamos viendo. Cuídense, ¿ya? Nos vemos.